Hermanos, muy buenos días. Hoy es febrero 20 del 2022 y bueno, vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a hacer una oración antes de continuar nuestro estudio de hoy, 20 de febrero 2022. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, que tu gracia y tu amor estén en nosotros. Vamos a estudiar tu palabra y guíanos según tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud y podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos capítulo 16. En el libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 11 hasta el 15. Hechos 16, del 11 al 15. Tengo conmigo la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero también tengo aquí en el milagro de la internet la Reina Valera y voy a abrir otra versión. A ver, ¿qué versión? La Nueva Versión Internacional. O sea, tengo tres versiones. La Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Muy bien, entonces vamos a leer la escritura, Hechos 16, del 11 hasta el 15, y dice así la palabra de Dios. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Somatracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ellos. Y nos persuadió a ir. Esta es palabra del Señor. Y bueno, como siempre tengo a mi gran amigo, el marcador. Porque el marcador me ayuda a mí a justamente marcar las frases y palabras que son claves para entender este mensaje. Ahora, contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el viaje de Pablo a Macedonia, basado en una visión que tuvo. Si vamos al versículo 9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Mire cómo cambia el escritor de tercera persona, cambia a primera persona plural. Es como, supongamos que usted está viajando. Y cuando está viajando dice, ellos, mire, tercera persona plural, usted no está incluida. Ellos van a llegar en 1 hora. Están caminando, no sé, pasando el puente y siguen caminando. Y de pronto usted dice, siguen caminando, pasando el puente y nos unimos. Fíjese, ellos, tercera persona plural, cambia a primera persona. Ellos siguen caminando y luego cambia a primera. Y nos unimos. Un momento.
Usted está hablando de ellos, tercera persona plural, o sea que el que habla no está ahí, por eso se llama ellos. Pero de repente usted dice, y nos unimos, se incluye primera persona plural. ¿Por qué el cambio de tercera persona plural a primera persona? Bueno, la única explicación es que en algún momento de la historia usted se une a ellos. Entonces, una vez que está unido, ya no dice ellos, sino nosotros, porque usted está en grupo. ¿Me entiende? O sea, eso es lo que pasa con Lucas. Lucas, en la mayoría, narra en tercera persona, porque recuerde, Lucas escribe 30 años después que sucede esto. Muchos piensan de que Lucas está ahí mirando, no sé, tal vez con un celular, mirando, grabando. No había eso. La pregunta es, ¿cómo se puede acordar Lucas 30 años después de los eventos? Oiga, son 30 años. Yo le apuesto, en una hora que termino esto, y alguien le pregunta, ¿de qué habló el hermano César? Usted va a decir, creo, habló de, o sea, usted se va a olvidar el 90% y tal vez el 10%. La mayoría se acuerda el 3%. Y eso es una hora después. Imagínese 30 años después. 30 años. Lucas va y pregunta, ¿usted estuvo hace 30 años con un tal Jesús? Sí. ¿Me puede decir si hizo milagros? Oh, sí, hizo milagros. Pero aún la persona que recuerda no va a recordar al detalle. Y es la verdad, eso pasa con nosotros. Hay cosas que uno se acuerda, y cuando se acuerda esas cosas, no se acuerda los detalles. Tal vez algunos, pero no todos. Yo le puedo decir, digamos, cosas que me acuerdo, supongamos, un accidente que miré. Yo me acuerdo el accidente, sí, fueron 2 carros, obviamente, pero si alguien me dice, ¿cuántas personas hubo? Bueno, yo no sé. ¿Usted estaba en qué parte situado y qué pasó? ¿Vinieron rápido? ¿Cuánto tiempo duró para que vengan? Yo no sé. ¿Qué le dijeron? ¿Gritaron? ¿Estuvieron muertos? ¿Estuvieron heridos? ¿Cuántas personas iban en el carro? O sea, detalles que, tal vez lo supe, pero ya no sé, ya me olvidé. Bueno, oiga, en 30 años la gente se olvida. Entonces Lucas escribe lo que le dicen, porque él no estuvo ahí. Él no fue discípulo de Jesús. Pero hay una parte aquí en el Evangelio, justamente aquí, en donde Lucas se une al grupo. Porque mira lo que dice. Por la noche se mostró Pablo una visión de Macedonia que le decía, pasa a Macedonia. Ahora, interesante porque esa persona que hizo Macedonia, que se presente, el hombre de Macedonia, hay mucha probabilidad que fue el mismo Lucas. Porque Lucas quería que el Evangelio se vaya y se predique en esa parte de Macedonia. Prácticamente le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, dice, cuando tuvo la visión, mira lo que dice, enseguida procuramos, mire el verbo procuramos. Como dice en la Reina Valera, el versículo 9. Dice así, un varón 10, y cuando vio la visión enseguida procuramos también. Biblia de las Américas, procuramos. Nueva versión internacional dice, enseguida nos preparamos. Bueno, lo cual es lo mismo. Pero primera persona plural. O sea, ya no habla en tercera persona plural. Él ya es parte del grupo. O sea, él ya no está mirando lo que sucede. Ahora él está dentro de todo lo que sucede. Entonces él se cuenta como parte de lo que está pasando. Por eso dice, procuramos. O sea, ya la narrativa cambia en ese aspecto. Y es muy importante, porque a partir de este momento, si Lucas se une al grupo de Pablo, obviamente ya no tiene que preguntar qué es lo que pasa, porque él está mirando exactamente lo que pasa. Entonces él ya de primera mano puede escribir lo que está pasando. Ahora, otra cosa muy importante. Cuando Lucas se une, Lucas no
No está con o con papeles escribiendo, oh, estamos cruzando el río, pasamos a Macedonia, en este momento estamos entrando a Filipo. No, 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 no. Él no está haciendo eso. Él después lo escribe. Ahora, todos sabemos que cuando sucede eso, por ejemplo, usted viaja, no sé, 2 horas, y cuando viaja ve ríos, paisajes, árboles, bosques, especialmente si viaja en tren. Yo he viajado en tren por muchas partes. Parte de Sudamérica viajé en tren. Oiga, es increíble. Las papas argentinas, el sur de Chile, Bolivia, Brasil, tengo fotos. Pero si usted me pregunta, oiga, a ver, cuénteme en detalle. Bueno, en detalle ya no, ya me olvidé. Tengo todavía cosas imprimidas en mi mente, ¿no? Como por ejemplo, cuando estaba cruzando el tren por las Pampas Argentinas, se vino una tormenta increíble que yo podía ver por la ventanilla del tren los relámpagos que iban, creo que desde el mismo cielo, tocaban hasta la misma pampa, de noche, y se iluminaba toditito. Increíble la vista. Me acuerdo, por ejemplo, que comía dentro del tren, pero lo que no me acuerdo es qué es lo que comí. O sea, que si usted me pregunta, ¿y qué comió? No sé, pero comí. ¿Por qué? Porque me acuerdo que vino y me dijo, ¿quieren comer? Sí. No sé, puedo adivinar, pero ya me olvidé ese detalle. Si usted me dice, ¿cuántas horas viajó? Bueno, puedo hacer no sé, 2, 3 horas, ¿no? Llegó en la mañana y en la noche. Eso sí, fíjese que no me acuerdo. No me acuerdo si cuando llegamos a mi destino fue de mañana o de noche. No sé. Pero como viajé tanto, hasta me confundo. Puedo decir de noche cuando en realidad no fue a ese lugar, sino a otro. Puedo decir de mañana cuando no fue de mañana, porque ya me olvidé esos detalles. Oiga, ya han pasado mucho tiempo. Bueno, es igual aquí. 30 años, uno se olvida de detalles. Entonces, o inventa los detalles o simplemente los ignora. Bueno, creo que Lucas ignoró los detalles, porque se habrá olvidado. Entonces, él pone más bien lo más importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lucas en el versículo 10 se une al grupo, porque dice procuramos, luego dice persuadidos, o sea, él está otra vez ahí, nos había llamado, o sea, él está ahí, o sea que Lucas se incluye en el grupo de viaje de Pablo, ¿no? Entonces, es Pablo, Timoteo, Silas y Lucas. 4 personajes. Escríbalo. ¿Se dan cuenta por qué es necesario analizar? Aquí hay un lápiz. A ver, ¿dónde tengo? Yo siempre tengo conmigo un cuaderno, porque son detalles que, bueno, aquí está mi cuaderno. Entonces puede poner así. Equipo de misión. Entonces estoy escribiendo. Entonces pone equipo de misión Pablo, ¿no? ¿Qué más? Está Pablo, que estaba ahí. Pablo y Bernabé se separan. Pablo sigue con Silas. Luego él recluta a Timoteo. Entonces ponen Timoteo, van 3. ¿Y quién cree usted que se une al grupo? Dice, procuramos. ¿Quién es procuramos? El que escribe Hechos. ¿Quién escribe Hechos? Lucas. Entonces es Lucas. Ahora, Lucas no es enviado por los discípulos. Lucas se une a ellos. Es como lo que sucede hoy, ¿no? Supongamos, en el mundo entero, por ejemplo, hay una guerra. No, ahorita se escuchan rumores de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Son 2 potencias mundiales, ¿no? Aquí en Estados Unidos, donde estoy, ya no estoy recibiendo de parte del Departamento de Defensa que estemos atentos, que puede haber una guerra terrible entre Estados Unidos y Rusia si Rusia invade Ucrania. Supongamos que empieza la guerra.
Y lo que va a pasar es que periodistas van a ir allá, porque quieren ver primera mano lo que está sucediendo. Ellos viajan. Y supongamos que y generalmente muchos de ellos dicen, ¿puedo unirme con ustedes? O sea, al ejército. Es peligroso. Y dice, entre. Entonces él va a decir, y salimos de la área de la base aérea de California para ir a Rusia. Mire, salimos. Él se incluye en el grupo. Él no es soldado. Él no es militar. Él no va a pelear. Él simplemente va a reportar. Pero como es parte del grupo, él dice, salimos. Primera persona plural. Bueno, Lucas se une no como misionero, obispo, él se une como un reportero, porque eso es prácticamente lo que está haciendo, reportando. Los misioneros fueron Pablo, Silas y Timoteo, nadie más. Pero Lucas se une para reportar lo que estos misioneros están haciendo. Entonces son 4 personas, 3 misioneros y un reportero. ¿Se dan cuenta? Ahora, escriba, para que no se olvide. 3 misioneros. Yo lo estoy escribiendo aquí. Un reportero. Ya está estudiando. ¿Se da cuenta por qué es necesario esto y también esto? Porque está estudiando. Estudiar la Biblia no es agarrar un libro, no sé, de Condorito y estar viendo y riéndose. No, hay que estudiar bien. No, de veras. Es para el bien de usted. Yo le digo para el bien de usted, para que crezca en conocimiento. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya Lucas está en el grupo. Pablo, Silas, Timoteo. Versículo 11 dice, salieron de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, ¿no? Y al día siguiente a Neápolis. O sea, son ciudades juntas, ¿no? Ciudades juntas. No es tanta la distancia. Pero recuerde, Lucas está reportando. O sea, Lucas ya no está preguntando, Pablo, ¿a dónde vamos? Porque él ya conoce, él está, no sé, mirando. No tenía esto, no había esto. Pero yo creo que Lucas, no sé, tenía una memoria increíble, porque era imposible en el camino, caminando, o navegando, llevar un pergamino y escribir, porque estaría así, moviéndose, se la salía. No, es imposible. Él tenía que estar. A ver, ¿dónde estamos, Pablo? Oh, esto es Neápolis. ¿Y ahorita a dónde vamos? Bueno, ahorita en este momento vamos a ir con rumbo a Filipos. Oiga, ¿pero Filipos no es parte de Europa? Exacto, Filipos es parte de Europa. Oh, Pablo, ¿vamos a ir a Europa? Sí, vamos a ir por allá. Muy bien, entonces ya todo se lo grababa Lucas, porque él es el reportero gráfico. ¿Ok? ¿Me entiende? O sea, volvemos otra vez para que no se olviden, porque recuerde, después de esto, todos se van a olvidar de lo que dije, y si recuerdan va a ser 3%. Eso es evidente, eso lo sé yo. ¿Ok? El equipo de 4 personas. A ver, escriba. ¿Ya tiene su librito? No confía en la mente, porque la mente de uno se olvida. Y eso es, siempre ha sido así, lo es y lo será. ¿Ok? Escriba. 4 personas, 3 misioneros, Pablo, Silas y Timoteo. Y un reportero, Lucas. A ver, repita. 4 personas. Es que tiene que saber usted. Al menos estos, grábeselo. De todo lo que digo, al menos esto grábeselo. 4 personas, 3 misioneros, un reportero. Pablo, Silas y Timoteo. Reportero, Lucas. Porque él es el que escribe el libro. Sí. Él no va a predicar, o sea, no, Pablo no le va a decir a Lucas, a ver, Lucas, ven, predica. Simplemente él está acompañándoles. Y obviamente Pablo accedió. ¿Se acuerdan cuando Pablo se opuso a que Juan Marcos venga con ellos porque en el primer viaje él los abandonó? En este caso, Pablo acepta a Lucas. Lo cual nos da a entender de que uno ya conocía algo de Lucas. O sea, Pablo no podía aceptar a alguien que no conoce. O sea, Pablo no podía decir a alguien que, oiga, disculpe, señor, yo quiero ir con ustedes. No. Para que haya aceptado, ¿no? Para que haya aceptado, Pablo tenía que haber ya conocido a Lucas. Sí, tenía una mente brillante, porque, oiga, ¿cómo va a grabar? Al menos que lleve un loro,
Pero los loros, por más que repitan, no va a repetir toda la historia el loro de Lucas. Así que tenía que, en su mente, a la vez decir, oiga Timoteo, ¿qué es lo que dijo Pablo? Oh, mira, Lucas, ¿Pablo dijo esto? No me acuerdo. Oh, Pablo dijo, a ver si la vente para acá, ayúdame. No sé, tenía que tal vez preguntar a alguien para que se acuerde qué es lo que dice. Pero estaba narrando. Recuerde, Lucas no dice todo. Si lo hubiera dicho todo, Hechos no sería 28 capítulos, 50 capítulos, y hubiera sido realmente tal vez cantidad, solamente el libro de Hechos. ¿Me entiende? Usted viaja, le dice, dígame qué ciudades pasó. Bueno, es más, a veces hasta uno se olvida. Yo ya me olvidé qué ciudades fui cuando estaba en Argentina. Me acuerdo de algunas, pero me olvidé de otras. Así que, al menos que vea un mapa y diga, oh, fuimos aquí, 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 aquí. ¿Qué personas fueron? No sé. Tengo que ver quiénes fueron. Bueno, así era. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pasan a Filipos. Era una ciudad importante en la provincia de Macedonia, ¿no? Así dice Lucas. Lucas lo dice así. Una colonia romana, correcto. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Ahora, bien interesante lo que dice Lucas, porque versículos 10 al 12, Lucas nos da la introducción, el contexto geográfico donde están. Versículos 11 al 12, contexto geográfico, porque eso es lo que dice así, ¿no? Este es el primer registro de la predicación del Evangelio en Europa, y probablemente la primer evento que sucede. O sea, si alguien le dice, ¿cuándo se predicó por primera vez el Evangelio en Europa? Usted no se va a estar rascando la cabeza pensando, déjame hacer Google. No. La primera vez que se predicó, y tiene otra vez. Porque si usted me escucha y no escribe, créanme, yo le aseguro, se va a olvidar. Se va a olvidar. Yo no quiero que se olvide. ¿Y qué hago para no olvidarme? Escribir. Facilito. Porque cuando escribe y dice, déjame ver qué dijo, oh, ya lo está leyendo. Acostúmbrese siempre. Y se lo digo para el bien de usted, ¿eh? Si usted quiere aprender. Escriba. Repita. El milagro del internet es que usted puede escuchar este video que está grabado para la posteridad las veces que usted quiere. Antes no era así. Oiga, antes no era así. Lo que usted recordaba, ahí quedó. No era forma de decir, ¿y ahora cómo puedo regresar al pasado? Ya no hay forma. Ahora sí podemos regresar al pasado a través de los videos, a través de los audios. Entonces, sigamos. Versículos 11 al 12, la introducción geográfica. Llegaron a Filipos. Lucas nos da otra información. Provincia de Macedonia, principal, no era cualquier ciudad. Y colonia romana, porque recuerde, el Imperio Romano abarcó todo. Eso ya es Europa. En esta ciudad nos quedamos por varios días. No nos dice cuántos días. Esa es otra. Se da cuenta que ahora, Lucas pudo haber dicho, porque Lucas no escribe inmediatamente eso. Este viaje más o menos en el año 50 y algo. Lucas escribe esto como 15 años después. Oiga, 15 años después. O sea, cuando llegan a Filipos, Lucas no se siente a escribir, lo cual tendrías fresco en la memoria. Lucas escribe 15 años después. Si yo le pregunto a usted, oiga, ¿qué hizo usted hace 15 años este día a las 3 de la tarde? Si usted me dice la verdad, oiga, usted es un genio, no necesita grabadora porque su cerebro es extraordinario. Pero dudo que me diga, ¿qué hizo un día como hoy hace 15 años a las 3 de la tarde? Lo dudo, sinceramente. Es lo mismo con Lucas. Entonces, él escribe, y creo yo que cuando dice algunos días, como ya fueron 15 años, se olvidó.
Oiga, se olvidó. ¿Ok? Son 15 años. A medida que uno avanza en años, la mente de uno ya no capta cuando uno tenía un año de vida. El cerebro de los niños hasta los 5 años es una esponja. Por eso que los mejores años de aprender idiomas, inglés, chino, japonés, francés, italiano, es durante los 5 primeros años. Y es la verdad. Si usted tiene un hijo menos de 5 años, le doy un consejo. Por favor, matricúlelo en una escuela que le enseñen idiomas. Su mente va a absorber de una manera prodigiosa todo eso. Créame. Y a los 15 años su hijo va a dominar 3, 4 idiomas facilito. Y eso es un hecho. Bueno, la mente de uno va bajando en su capacidad de aprehensión. Porque eso es así. Ese es el desarrollo biológico de nuestra capacidad mental. Entonces, 15 años, ya la mente de Lucas no es la misma que fue hace 15 años. Entonces, lo que él recuerda ya no es tan nítido y preciso. Entonces, creo que se habrá olvidado los años, cuánto tiempo estuvieron en Filipo. Pero él sabe que fue más de un día. ¿Qué sigue? 13. Entonces ahí viene ya la narrativa de lo que sucedió en Filipos. Ahora, esta narrativa nos dice muchos elementos, de los cuales dos cosas importantes: la narrativa de los eventos, pero también la implicación teológica. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que notar, entre otras cosas, dos cosas importantes. La narrativa. La narrativa viene a ser los hechos, los eventos que suceden, como vamos a leer acá. Luego que sucede eso, usted lo que tiene que ver es la implicación teológica. ¿Qué es implicación teológica? Bueno, que nos enseña de Cristo, que nos enseña de Dios, que nos enseña del Espíritu Santo, que nos enseña de la Iglesia, que nos enseña de la Escritura, etcétera, etcétera y etcétera. Porque es la mejor forma de entender el contexto. Recuerde, Lucas no escribió para nosotros. Lucas no escribió para 2022. Él escribió para Teófilo. ¿Para Teófilo? ¿Ya se olvidó? Bueno, le voy a recordar. ¿Se dan cuenta cómo uno se olvida? Lucas fue escrito para Teófilo. ¿No me cree? Vamos a ver lo que dice el mismo Teófilo. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo. O sea, ¿para quién escribe Lucas su carta? Muchos dicen, bueno, Lucas no se escribió. No, Lucas escribió a Teófilo. La carta fue para Teófilo. Otra vez el gran amigo. Subráyelo. ¿Se dan cuenta por qué nuestra mente divaga? Si usted no se concentra, yo le aseguro 100% sin temor a equivocarme, nunca va a aprender. No porque sea bruto, sino porque no se concentra, que es diferente. Eso es muy diferente. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Entonces, en el día de reposo, salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el día de reposo? Salieron de la puerta, a la orilla de un río, habría un lugar de oración. Recuerde, Lucas no escribe para nosotros. Lucas escribe a Teófilo hace 2000 años. Él no está pensando, voy a escribir en el 2022 porque Latinoamérica me va a leer. No, absolutamente nada él tenía eso de la mente. Nosotros estamos en la obligación, si queremos aprender, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Bueno, para empezar, en Filipos, que era una ciudad importantísima del Imperio Romano, no había sinagoga. Entonces, como no había sinagoga, la cantidad de judíos era muy pequeña. Parece mentira. Había más gentiles ahí. Los pocos judíos que estaban ahí, ellos se reunían el día de reposo, porque pues, era el 7º día. Pero como no había sinagoga, ellos se reunían al aire libre, ¿no? Cerca de un río. ¿Por qué cerca de un río? Unos decían, bueno, que quieren ir a pescar. No, día de reposo los judíos no pescan. Se iban cerca de un río por el ritual del lavamiento
de las abluciones que tenía la ley judía. No había sinagoga. Y en esos días, ¿no? Dice, de acuerdo a los historiadores judíos, para que haya una congregación judía, para que levanten una sinagoga, tenía que haber por lo menos 10 varones jefes de familia. Si no habían 10 varones jefes de familia, no se podía abrir una sinagoga. ¿Sabía usted eso? Ahora, si no había sinagoga en Filipos, oiga, entonces significa que no habían 10 cabezas de familia. 10. O sea, prácticamente era inexistente la comunidad judía en ese aspecto. Entonces los pocos judíos que se reunían, tenían que reunirse, no podían levantar una sinagoga, tenían que reunirse al aire libre, ¿no? Y eran momentos de oración, ¿no? Era momento de oración. Y dice ahí, versículo 13, en ese momento de oración que era al aire libre, porque no había sinagoga, y no había sinagoga porque no habían 10 cabezas de familia, se ponían a orar. ¿Ok? Eso usted tiene que tenerlo en mente. Dice, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Ahora, interesante, ¿quiénes eran estas mujeres? Recuerden, ¿quiénes eran estas mujeres? Eran 4 personas, 3 misioneros y un reportero. O sea, Lucas tal vez no hablaba, Lucas simplemente observaba, porque era el reportero. Recuerde que él está escribiendo esto a Teófilo. A Teófilo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quiénes eran esas mujeres? No eran judías, eran mujeres europeas, gentiles, paganas, que se reunían ahí en la plaza, ¿no? Que estaban reunidas. Ahora, muy interesante porque en la cultura judía, hebraica, no se veía bien que un hombre hable con mujer. ¿Por qué? No porque iban a pensar mal, sino porque la mujer no era vista como alguien, ¿cómo le puedo decir? Como para conversar con la mujer. ¿Me entiende? Había muchos lo llaman, bueno, había mucho machismo, pero no es tanto eso, era la cultura, póngalo así. O sea, pasar el tiempo a conversar con una mujer no era de beneficio, así lo veían, para nada. ¿Ok? Entonces, cuando dice Lucas, y hablamos a las mujeres que se han reunido, nos enseña el contorno, contexto cultural de Macedonia, de Filipos. ¿Cuál es eso? Que las mujeres ahí eran más independientes y diríamos tenían un papel más importante. Y eso lo vamos a ver con el caso de Lidia. ¿Ok? No había ese estigma de que está hablando con una mujer y cómo se le ocurre. No había eso. Parece ser o indicar que había cierto nivel de igualdad, podríamos decir así, entre la mujer y el hombre. Conversar con un hombre, conversar con una mujer, no había diferencia. Entonces, había obviamente sociedades de mujeres, porque era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy avanzada de su tiempo, por eso que era colonia romana. Entonces las mujeres se reunían para conversar de negocio. Oiga, ¿se imagina usted de negocio? Entonces, ese día, como no eran hebreas, pues ellas no guardaban el sábado. ¿Para qué va a guardar si no es parte de su religión y cultura? Entonces los discípulos, bueno, Pablo, Silas y Timoteo, comenzaron a hablar, porque se habían reunido ahí. Y dentro del grupo de mujeres había una mujer en particular, que Lucas la nombra, de entre todas las mujeres. Otra cosa muy importante, no nos dice Lucas cuántas mujeres tampoco. No nos dice si fueron 10, 50, 100,
No nos dice. ¿Qué significa eso? Bueno, oiga, 15, 20 años que pasó, ¿qué sucede? La mente divaga, o sea, se olvida de detalles. Posiblemente o se olvidó cuántos, o simplemente Lucas dice, no, es importante los números. Parece ser que para Lucas, cuando leemos todo el libro de los Hechos, él no es específico. Algunas cosas es específico. Pero en algunas cosas no, simplemente dice un grupo de personas, nos quedamos varios días, un grupo de mujeres. Pero ¿cuánto es un grupo de mujeres? Un grupo puede ser 2. Mira, alguien dice, no, 2 no es un grupo. Sí, porque es más de 1. Cuando es más de 1 ya es un grupo. ¿Sabía usted eso? Cuando son 3, otro grupo. 5 es un grupo. Entonces, cuando dice grupo, la pregunta que sigue es ¿cuántos? Dicen grupo pequeño, pero también no sabemos qué es un grupo pequeño. Para uno, un grupo pequeño son 3. ¿Sí? Para otro, un grupo pequeño es 20. Pues pequeño, 20. Pero para otros, 20 es un número grande, comparado con un grupo de 2. Así que, cuando dice grupo pequeño, no me dice nada. No sé qué es. Un grupo grande tampoco no sé. ¿Qué es? ¿Un grupo grande qué es? 10. Comparado con 2. Es grande. Así que Lucas no dice. ¿Se dan cuenta cómo los detalles lo obvia? No lo pone. Tal vez uno diría, bueno, es que no es importante. Bueno, puede ser. Tal vez su objetivo no era contar cuántos. Pero si él está describiendo, decir un grupo de 20, nos ayuda a entender. Claro, exactamente, así es. No había nada de esas tonteras de Doctor Apolo y un montón de tonteras que en el mundo hispano las mujeres las pone fuera de onda. En fin, sigamos. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Tiatira no estaba en parte de Macedonia, estaba al otro lado, estaba en Asia. Pero ella de Tiatira, ¿no? Que era un lugar muy, muy importante en el mundo greco-romano, donde se hacían telas, donde se hacían y se las pintaba, ¿no? Con tinte especiales de color púrpura. ¿Ok? Era muy famosa esa ciudad en Tiatira. Prácticamente el negocio de las mujeres era eso. ¿Ok? Y era muy lucrativo el negocio, era muy lucrativo. ¿Qué dice? Dice así, vendía telas de púrpura, pero dice adoraba a Dios. Adoraba a Dios. O sea, ¿cómo se entiende que adoraba a Dios? Ella era gentil, pero era una prosélita. O sea que se convirtió a la fe hebrea. O sea, así como muchos, dejó su paganismo y creyó en el Dios de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y comenzaba a adorar, como no había sinagoga con los judíos, comenzaba a adorar también. Y dice, el Señor abrió su corazón. Ahora, la palabra, dice, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. La palabra adorar es la misma palabra, ¿no?, que Jesús usa en Mateo 15:9, cuando dice, en vano ustedes me adoran de labios y su corazón está lejos de mí. O sea, la misma palabra griega que utiliza Lucas es la misma palabra que Mateo usa cuando Jesús habló. Adorar significa respeto, alto respeto, ¿no? Un temor reverente, alta reverencia. Ahora, si vamos a entender un poco la adoración de ese tiempo, adoración de ellos era una actitud, ¿ok? Tienen que entender eso, una actitud.
¿Qué es actitud? Muchos no entienden qué es actitud. Actitud, no hay actitud de oración en el siglo XX, no, no lo hay, sinceramente. Menos en sectas o herejías, no hay. La actitud de oración que enseña las Escrituras en el Nuevo Testamento es un estilo de vida. Para ellos adorar a Dios era con mucho, extremadamente respeto a Dios. Así. Entonces cuando Jesús dice, ustedes de labios me adoran, porque esa es la palabra, pero su corazón está lejos de mí, Jesús está diciendo exactamente eso. Dice, la actitud de ustedes no es lo que su palabra dice. Ustedes palabramente de boca dicen que me adoran, pero su corazón o su actitud está totalmente opuesto a lo que ustedes hablan. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces, esa palabra es lo que dice Lucas cuando dice que Lidia adoraba a Dios. O sea que Lidia tenía un alto respeto a Dios. O sea que ella temía realmente al Señor. O sea, era honesta, era genuina, verdadera, como dice Dios. Y justamente porque esta mujer tenía esa actitud correcta, el Señor abrió su corazón. Dice, pero antes de eso dice la mujer, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Cuando dice escuchando, ¿no? Es la palabra estaba atenta. Estaba atenta. ¿Se acuerda que acabo de decir hace un momento de que tienen que tener esto y esto y esto para que escriban? Bueno, en ese tiempo no había nada de esto. Entonces, lo único que uno dependía era esto, memoria. Entonces, Dios nos ha dado al ser humano, a todos, ¿no?, la capacidad de retener nuestro cerebro. O sea, la persona que, por ejemplo, está en un lugar y está así, uno dice, oh, está escuchando. Bueno, no, está así, pero su mente está pensando en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Y al final dice, ¿qué habló? Ah, ¿qué habló? Oh, sí, habló de la Biblia. Entonces, si el hombre moderno ha perdido el 90% de su capacidad retentiva, por muchas razones, es como por ejemplo la matemática. Hoy en día hay calculadoras, ¿no? A ver, multiplícame 1528 por 800.340. No, a ver, 1328. Depende de esto. Antes no había calculadora. ¿Cómo creen que la gente hacía matemática? Por la mente. Por la mente. Entonces, a medida que la civilización fue avanzando, nosotros hemos atrofiado muchas facultades mentales. La facultad de la atención, la facultad de poder razonar lógicamente. Somos una generación que no sabe razonar. Tenemos un intelecto más bajo de lo que hace 2000 años la gente tenía. En el tiempo de Jesús la gente razonaba mejor que ahora. Es más, sin irnos muy lejos, hace 300 años la gente tenía mejor intelecto que ahora. Como eso les digo todo, es la verdad. Así es. ¿Ok? Lidia estaba atenta porque le interesaba. Si a usted no le interesa algo, créame, no le va a prestar atención ni nada. ¿Sí? Y eso se ve, ¿no? Usted va a una casa, están mirando la televisión o algo, a usted no le interesa nada, usted va a estar sentada. Y no presta atención a nada porque no le interesa. Obviamente, si no le interesa, pues nada queda. Bueno, eso se aplica en toda área. Si a usted no le interesa, por ejemplo,
el Evangelio o el mensaje, oiga, usted puede estar escuchando todos los días por horas, absolutamente nada se le va a quedar, porque no está interesada, no le interesa reflexionar. Bueno, en el caso de Lidia fue al contrario, ella sí estaba interesada. Escuchó el mensaje del Evangelio de los labios de Pablo, tanto que prestó atención. La palabra griega es prestar atención, fijamente. ¿Usted ha visto a los perros cuando quieren cazar algo? Yo he criado perros durante toda mi vida, de todo tamaño y de toda raza. Y cuando el perro ve algo que le llama la atención, se queda fijo. Y una patita lo pone así. ¿Lo ha visto? Todo perro que tenía, de cualquier raza, estaba así y de pronto se levantaba y se quedaba así. Fijamente, como hipnotizado. Y decía, ¿qué está mirando? A veces miraba una ardilla, un conejo, no sé, un gato, un pajarito, pero se quedaba fijo. Oiga, yo creo que presta atención más que cualquier otro evangélico, porque estaba ahí, fijo. Bueno, esa es la idea cuando dice Lucas, prestaba atención. Lidia estaba fija en el mensaje de Pablo. No le importó si el esposo o no el esposo, si va a comer, no comer, el mensaje. Y dice Lucas que Dios abrió su corazón. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. Ahí está. O sea, la interpretación teológica que da Lucas a esto es que Dios abrió su corazón. Ahora, el verbo abrió su corazón está en el aoristo indicativo activo. ¿Qué significa eso? Significa que la acción está haciendo el sujeto, Dios hace toda la acción, abrió, y la persona que recibe la acción no hace absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sujeto es Dios, el objeto es Lidia. Dios abre su corazón, Dios actúa en Lidia, abriendo su entendimiento. Claro, con el corazón no es literal, ¿ok? No voy a decir, bueno, entonces que Dios es cirujano o el cardiólogo le abrió el corazón. No significa eso. Es una forma hebraica figurativa de decir, le dio entendimiento espiritual y mental. ¿Para qué? Para que recibir lo que Pablo, eso está en el versículo 14, ¿no? Versículo 14. Para recibir el mensaje de la boca de Pablo. Ahora vamos a ver aquí. La palabra recibir que Lucas usa, dice aquí, es para atender, es la palabra recibir. Quiere decir prestar atención a las cosas que Pablo estaba hablando. O sea, hay una acción divina. Hay una acción divina, espiritual, sobrenatural, de Dios sobre el corazón de Lidia. Esto teológicamente se puede interpretar como la conversión de Lidia. ¿Me entiende? Lucas no usa la palabra conversión, pero cuando dice para que recibiera, atendiera, está hablando de la conversión espiritual de Lidia. O sea, Lidia se convierte seguidora de Jesucristo y como consecuencia en el versículo 15 dice cuando ella y su familia se bautizaron, lo cual es un detalle increíble porque después de la fe en Cristo viene como resultado el bautismo. Así es, eso enseña la Biblia.
Entonces ellos, obedeciendo al mandato de Jesús, el que creyere y fuera bautizado, mensaje apostólico, Lucas narra, ese detalle es importante, porque dice cuando ella y su familia se bautizaron. Otra cosa muy importante, uno puede asumir que ella se bautizó ahí mismo, lo cual sería lógico. Pero no nos dice también cuándo se bautizó y dónde se bautizó. Pero como había un río cerca, uno puede entonces conjeturar y deducir de una manera sin poner cosas que no pueden ser. Si hay un río, bueno, ahí se bautizó. ¿Cuánto tiempo? Bueno, generalmente de acuerdo a la evidencia de Hechos, decía, creyó y se bautizaba, lo cual pudo haber sido en ese momento, no necesariamente ahí, pero después que predicó, tal vez se acercó. O sea, se dan cuenta los detalles que Lucas no pone, uno conjetura. Lucas aquí nos solamente escribió, no sé, 7% de todo lo que pasó. El 90% no nos dice. No nos dice. No nos dice, por ejemplo, si hubo un diálogo con Lidia y los apóstoles. Asumo que sí lo hubo, porque es natural. Eso no nos dice Lucas. No nos dice que hablaron, obviamente. No nos dice dónde estaba la casa de Lidia. Se supone, uno dice, no, pero está en Filipos. Pero es como decir, ¿no? ¿Dónde vive? En México. Oiga, México es grande. O sea, no nos dice en qué parte. Bueno, algo así. Bueno, fue en Filipos. Sí, pero ¿dónde? No nos dice eso. O sea, se dan cuenta tanto detalle que Lucas no lo dijo y nunca vamos a ver. Y solamente va al punto. Subimos al avión, llegamos a otro lugar. No nos dice cuántas horas fue el viaje de avión. Tampoco dice en qué ciudad. De ahí fuimos a comer. Inmediatamente de ahí salimos de comer. Bueno, entonces seguimos caminando. ¿A dónde? Esa es la forma como Lucas narra. Odia cantidad de información y va a los puntos que, o los que recuerda, porque pasaron varios años, o los que él considera importante. El resto nos deja a la imaginación. Entonces, ¿qué? Ya nos dice la conversión de Lidia, nos dice que a consecuencia de la conversión, ella les trae a su casa. Porque recuerde que en el grupo de mujeres estaba Lidia. No nos dice si su familia también estaba ahí. Porque si está su familia ahí, entonces su familia también creyó. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Porque dice, cuando ella y su familia se bautizaron, un momento, pero ¿quién escuchó el Evangelio? Lidia. ¿A quién Dios le abrió el corazón? A Lidia. Entonces, ¿cómo es que su familia se bautiza? ¿No se ha hecho esa pregunta a usted? Por eso, leer la Biblia implica reflexión. Cuando usted lea la Biblia, se lo digo para el bien de usted, ¿ok? Para que no esté 20 años más de evangélica y no sepa nada. Siempre tenga su libreta. Siempre tenga un marcador. Siempre tenga un lapicero, que va a escribir si no tiene esto. Y en la Biblia. Si Lidia escuchó y Dios abrió su corazón o el entendimiento y vino la conversión, ¿cómo es entonces que su familia se bautiza? ¿Qué es una familia primeramente? Bueno, en ese tiempo una familia incluía esclavos. Recuerde, si yo le digo a usted familia, ¿cuál es tu familia? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Se le viene a la mente el vecino? No, se le viene en mente su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos. Familia, lo más lógico. Entonces, lo más lógico asumir aquí es que Lidia tenía hijos. Otra cosa que no nos dice tampoco Lucas, no se nos dice si es casada. Porque si es casada, ella dice que era vendedora de tela, o sea, era una mujer empresarial. Tenía su propio negocio, una mujer próspera, y si tenía su propio negocio y era próspera, era una mujer súper inteligente.
una mujer de negocio, una mujer cuya mentalidad era el negocio, no perder el tiempo. Era una mujer independiente económicamente, que ella supo realmente entender lo que se necesita para vivir bien. Obviamente, si era empresaria, entonces su familia dependía de ella económicamente. O sea, era un negocio próspero, independiente y temerosa de Dios. Si es así y si era casada, porque tampoco nos dice Lucas si era viuda, entonces uno concluye de que en la sociedad de Filipo, la mujer tenía el poder y la capacidad y la libertad de ser una mujer próspera, exitosa y de negocio, lo cual se anticipó a la idea feminista de que la mujer es independiente. A diferencia de hoy, es que eran independientes y prósperas y exitosas en el negocio, pero tenían su familia. Y una familia implica hijos. Entonces tampoco nos dice cuántos hijos tenía, no nos dice si eran hijas, hijos, porque es familia. Oiga, es familia. Familia no cuenta el perrito ni el gato, es familia. Ahora, dice se bautizaron. Uno asume, si tuvo hijos, entonces los hijos se bautizaron, porque es familia. Y si su esposo es parte de la familia, no es que sí es parte de la familia si está vivo, porque tampoco nos dice si murió o está viuda. Obviamente, si tiene hijos, pues tuvo esposo, entonces el esposo también se bautizó. Entonces, lo cual nos da a entender que la conversión de Lidia también afectó a su familia. Lógico, por eso tenemos que reflexionar. Voy a repetir otra vez porque se van a olvidar. Cuando usted lea la Biblia, no la lea, estúdiela. Esto, amigo, y esto para que escriba. Nunca se olvide. Es para el bien de usted. ¿Ok? En fin. Entonces, luego que se bautizaron, posiblemente en el río, porque había un río cerca, leemos ahí, ella rogó, ¿no? Eso está en el versículo 15. ¿no? Ella les rogó, a ver, ¿qué dice ahí? Dice, una vez que fue bautizado, y la casa, oikos, su casa de ella. Ahora, recuerde que la casa de ella también incluía esclavos, lo cual implica que si hubo esclavos, y posiblemente sí, porque era una mujer de dinero, adinerada, una mujer próspera económicamente, los esclavos también se bautizaron, porque eran propiedad de ella, porque así es. ¿Ok? Ella les rogó, ¿no? Invocar, o sea, les decía, por favor, Pablo, por favor, quédese aquí, Pablo. O sea, la mujer fue impactada por el Evangelio, que no quería que Pablo se fuera. Quédate tú con Silas, con Timoteo, y también el reportero Lucas que está ahí, él también se puede quedar. Entonces, les pedía que se queden en su casa. O sea que en los tiempos antiguos, que alguien te invitaba a su casa significa bienvenido, pero si alguien te decía quédate en mi casa, entonces significa de que realmente había aprecio especial, porque no solamente te invitó, sino que te pide que te quedes. Y eso no se hacía a cualquiera. De veras, a menos que sea de bendición. Y dice, y nos persuadió a ir. Y dice aquí, vamos a ver. Nos rogó, si juzgáis que soy fiel al Señor, vengan a mí y quédense en ella, y nos persuadió a ir a su casa. O sea, les convenció. Claro, Lidia, conociendo que eran apóstoles, que eran misioneros, enviados de Dios, ella dice, si ustedes juzgan, si ustedes creen que yo soy digna del Señor, vengan a mi casa, quédense ahí. O sea, bien interesante esa frase, porque esa frase nos indica la cultura.
el alto nivel de honra, de educación de los cristianos de ese tiempo. ¿Ok? De respeto a la persona. Cuando hay respeto, oiga, las relaciones son mejores, ¿no? Si ustedes se consideran que soy digna, quédese en mi casa. Y eso no se hacía a cualquiera. Uno no podía invitar a cualquiera a su casa a quedarse, al menos que considerar a esa persona una persona digna de honor, de entrar a su casa, de compartir los alimentos y de pasar un tiempo positivo de edificación. A cualquiera, usted no puede invitar a cualquiera a su casa y menos a quedarse. Bueno, en ese tiempo nos está diciendo eso. Y ella les dijo, quédense. O sea, había esa relación de respeto y honra. Y bueno, y termina ahí, que ellos van a la casa de Lidia. Vamos a terminar aquí, que nos enseña, bueno, lo que nos enseña, número uno, es que Dios sigue avanzando su reino en Europa. Dios es el que actúa en la vida de uno para recibir el Evangelio. Porque si se dan cuenta, las mujeres que estaban ahí, cuando comenzaron a hablar con ellas, Lucas menciona solamente a Lidia. La pregunta es, ¿y el resto de las mujeres qué pasó? O unos dicen, bueno, también hubo otras conversiones, pero no fueron tan importantes como la de Lidia. No estoy de acuerdo con ese comentario, porque toda conversión es importante primeramente. O sea, no hay conversión, bueno, esta conversión se convirtió, pero no es, esta conversión es más importante. No, no existe eso. Conversión al Señor es conversión, tiene el mismo valor ante los ojos de Dios, es el acto de Dios. Otros dicen, bueno, sí hubo conversión, pero Lucas se enfoca en Lidia, porque fue la única que les invitó a su casa. Puede ser, pero no estoy de acuerdo con eso. Porque siempre cuando hay conversiones, Lucas dice, y hubo conversiones, o varios se convirtieron. En este caso no dice eso, dice solamente de Lidia. Lo cual es posible porque Filipo era una ciudad bien pagana, bien gentil. Recuerde, no había sinagoga, menos de 10 personas, cabezas de familia, estaban presentes. O sea que la gente no sabía nada. Lidia fue una de las, tal vez si hubo excepción, Lidia fue la única que Lucas pudo hablar. Así que el resto no les interesó el Evangelio. Pero Dios actuó en el corazón de Lidia, la primera conversa en Europa, en la ciudad de Filipos. Así que hermanos, Dios es poderoso, Él puede hacer esto y Dios es soberano. Que este día del Señor reflexionemos, sigamos reflexionando en este pasaje. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana, que tu gracia y tu amor sea con nosotros y guíanos siempre durante este día en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes en esta mañana. Amén.